Ok. Buenos días con todos y todas. Bienvenidos a este foro sobre el decreto 95, Petróleo Amazonía, el cual tiene por objetivo analizar el giro de la nueva política pública hidrocarburífera o quizás vieja que ha planteado Guillermo Lasso en sus primeros 100 días y cómo ésta busca profundizar la actividad extractiva en la Amazonía, especialmente cómo ésta afecta en los procesos de vulneración de los derechos humanos y también en los procesos de contaminación. Mi nombre es Sofía Jarrín de Amazon Watch y tengo el honor de moderar este panel conformado por tres grandes compañeros y compañeras. Primero nos acompañará Alexandra Almeida. Ella es bioquímica farmacéutica, es miembro de Acción Ecológica y tiene 25 años haciendo el monitoreo ambiental a la industria de hidrocarburos y también trabaja con comunidades indígenas y campesinas de la Amazonía, las cuales han sido afectadas por la explotación petrolera. Alexandra abordará las implicaciones del decreto 95 y los planes que tiene el gobierno actual para implementar este decreto y cómo esto nos va a generar impactos a los pueblos y nacionalidades indígenas en la Amazonía y también a los derechos de la naturaleza. También nos va a acompañar Pablo Fajardo. Pablo Fajardo es campesino y asesor jurídico de la Unión de Afectados por Texaco, UDAP. Es abogado de los demandantes por el juicio de Texaco Chevron y también sobre otras causas de derechos humanos, el ambiente y los pueblos indígenas. Él reside en el cantón Xuxufinde, en la provincia de Sucumbíos. Pablo nos va a hablar justamente sobre cuál es el significado y las implicaciones de los arbitrajes internacionales, especialmente los que han estado vinculados al caso Chevron y cómo esto se plantea desde la nueva política hidrocarburífera. Además nos va a acompañar Pedro Bermeo, él es activista de derechos de la naturaleza y de los animales y también de derechos humanos. Además es vocero del movimiento Yas Unidos e integrante de Libera Ecuador y el Empute. Pedro nos va a hablar también sobre cómo el decreto 165 va a impactar al país, qué es lo que nos espera y cuáles son las implicaciones a futuro dentro del contexto de la industria hidrocarburífera. Para este debate vamos a tener dos momentos. Uno, donde nuestras panelistas van a exponer su tema durante 12 minutos. Yo voy a tener que hacer un poco de juez del tiempo y en una segunda ronda vamos a pedir a todas y todos los que nos están acompañando, tanto por Zoom o también por los canales de Facebook, que nos generen comentarios o preguntas hacia las panelistas y hacia nuestras compañeras, y ellos van a tener la posibilidad de responder a ustedes en 5 minutos. Finalmente tendremos un cierre de cada una y de cada uno de nuestros compañeros. Entonces, sin más preámbulos, quisiera dar la palabra a Alexandra para que pueda exponer su tema. Alex, ¿me escuchas? ¿Estás por ahí? Creo que se congeló su pantalla. No sé si Alex está con internet. Creo que tenemos una falla ahí. Alex, ¿me escuchas? Ah, ya, ok, ya, retomamos entonces. Ya, ¿se me escucha bien a mí? ¿Se te escucha bien? Ya, perfecto. Ojalá no falle. Tienes 12 minutos. Vale. Muchas Empezando. gracias. Bueno, voy a hacer a compartir pantalla. He preparado una presentación. Me dicen, por favor, si se ve. ¿Ve la pantalla? Se ven chiquitito. No sé. Oh, bueno, ya no más tuve que pasarle a PDF para que se vea. Pero bueno, he preparado una presentación para compartir con ustedes nuestras preocupaciones sobre el decreto 95. Este decreto que fue emitido, no, no puedo pasar.
A ver. No se ve. No, no lo puedo usar tampoco. No sé si me ayudan. No Sí, sé si quieres enviármelo, Alex, y yo te trato de pasar y compartir pantalla, quizás. Ya. Te Y voy hasta eso a puedes dar enviar. tu introducción. A ver, espérate un momentito. Me puse nerviosa. Es una señal de que la tecnología no es perfecta. Siempre falla. En ningún aspecto. Sofía, ¿te lo paso como PowerPoint o como PDF? Ya me salí. ¿Qué ves? Ya me salí. No estaba saliendo. Chan. Quizás, Alex, si quieres continuar dando tu explicación hasta mientras. Sí, sí. Ya, Te estamos sí. escuchando. ¿Ya recibiste? ¿Ya Eh, recibiste? ¿Por WhatsApp o por dónde? Por WhatsApp. No, no la tengo. Todavía no. Se está yendo. Es que como estoy con el, es un poco pesado y como espérate, déjame, es que te mando Bueno, quizás puedes continuar y hasta que llegue yo así adelantamos un poco para quienes nos van escuchando. ya. Mandé también por PDF, por si acaso ese llegue más rápido. Ya. Listo. Bueno. Listo. Entonces les digo que el día 7 de julio, el presidente de la República emitió un decreto 95, número 95, que según lo que decía, es que es la política de hidrocarburos para el país, pero que en realidad este decreto no es política de hidrocarburos. Este decreto lo que hace es dar un listado de directrices o instrucciones al ministro de Energía y Recursos Renovables para que en 100 días haga todos los trámites necesarios para facilitar el aumento para duplicar la extracción petrolera en sus 4 años. Bueno, él pone 5 años realmente en sus planes, que en 5 años se pueda pasar de alrededor de 500,000 barriles diarios que hoy se tiene, pasar a 1.200.000 según sus planes. Entonces, más que el doble de la extracción actual. Y para eso se necesitan muchos gestiones, porque no es permitido ni por la Constitución ni por las leyes. Entonces tienen que armonizar
de tal manera que se pueda incluso cambiar el modelo contractual con las empresas actualmente, que todas las empresas que están en contrato de servicios puedan migrar al de participación, es el nuevo contrato que es más activo por las empresas, porque una de las características que este plan del gobierno es de que se pueda pasar todo a la iniciativa privada. Eso es las cosas más importantes que ellos tienen. Y les decía que no se trata de una política, porque una política es otra cosa. Una política pública es más integral, de ver con muchos aspectos, no solamente el fiscal, solamente los ingresos económicos, que es lo único que está tomando en cuenta este decreto 95. ¿Cómo sacar más petróleo para vender y para tener más plata? Eso es, y no está tomando en cuenta ni siquiera el tema de que el petróleo es energía, o sea, el tema más integral como energía. Mucho peor va a tomar en cuenta los impactos que ya 53 años, 54 ya con 54 años de sacar petróleo de la Amazonía ha dejado unos impactos ambientales, sociales, culturales y a la naturaleza, que son muy graves, y que esto no lo digo yo, no lo decimos los ambientalistas, esto lo dicen sentencias judiciales como la del caso Chevron, como la de las 9 niñas que demandaron por los impactos de los mineros. En esas sentencias judiciales dice que es nefasta completamente esta actividad y que daña a la naturaleza, daña a los pueblos, daña el ambiente en general, la biodiversidad. Entonces, lo que el gobierno está ahorita haciendo es un plan que le ha llamado para optimización, para nuevos proyectos y optimización de los campos que actualmente están en producción. No sé si tengo ya las imágenes. No. Alex, no, porque no me llega. No, no sé si es que está en el momento, en el chat correcto. Estoy llegando a ti personalmente, pero no. Es el que no llega. Pero bueno, ya. Bueno, voy a seguir sin. Entonces, les decía, el primero de los, y voy a ir rápido porque algunas, y ya se me fue el tiempo. El primero, en un cuadro que, a ver, el presidente de la República conformó una comisión de expertos petroleros para que hagan los cálculos de dónde se puede sacar el petróleo para cumplir la meta de duplicar la extracción. En estos expertos, esta coalición de expertos, lo que ha hecho es un cuadro en el donde van viendo de dónde se puede sacar y cuáles son las estimaciones del aumento de producción por años. Entonces, en primer lugar está la optimización de los campos Sacha, Shushufindi, Auca, Libertador y Uturi. Estos campos que están actualmente dados por la empresa estatal Petroecuador se pretende migrar a contratos de optimización, pero nosotros ya tenemos una experiencia con esto en el año 12, en el 57, donde está el campo Libertador y el campo Shushufindi. En el año 2012 el presidente Correa anunció ingresos al país justamente por hacer este tipo de optimizaciones para estos campos, y dijo que iba a haber muchos ingresos para el país, pero sin embargo 5 años después la realidad fue terrible, desastrosa. En una página de una publicación en la página de Focus, en ese año, 5 años después, o sea, en el 2017, estaban analizando. Perfecto. Pásale. No tanto. Más de arriba. Ahí. Ya. Entonces, les decía que 5 años después ya estaban analizando que el Estado iba a perder y que las que iban a ganar con eso en el tiempo de la concesión eran solamente las empresas privadas que entraban a la optimización en estos campos. Pásale, por favor.
El segundo. Sofía, pásale, por favor. Ya. No. Ante el anterior. Alex, ¿ahí está bien? Creo que Alex se nos fue. No sé si se fue la señal de Alex. Sí, es una pena, creo que su internet está bastante malo. No sé si esperamos un minuto solamente para ver si existe reconexión de Alex o avanzamos con el siguiente panelista. Iván, dame luz verde a ver qué podemos hacer. Sí, yo voy a intentar hablar con Alex. Wow. Mientras si quieres, sigue avanzando con el siguiente panelista. Ahí está, ya se acaba de conectar otra vez. Ah, ok, ya, listo, Alex. No se te escucha. No, creo que su internet está muy malo. Bueno, esperemos que Alex pueda retomar pronto. No se le escucha y está realmente bastante detenida su transmisión. Quizás nos puedes enviar un mensaje a Alex si puedes mejorar tus condiciones de internet o avanzamos con Pablo Fajardo. No creo que Alex está realmente con muchas dificultades. Pablo, ¿estás por ahí? Una Sofía, claro que sí, aquí estoy. ¿Te parece si le sigues la posta a Alex hasta que pueda ella resolver sus problemas de conexión? Por supuesto que sí, Sofía, por supuesto que sí. Listo. Tú me dirás. Entonces sigue, tienes 12 minutos para la exposición de tu tema. Gracias, Sofía. Bueno, también deben lamentaron además también estos problemas técnicos también que nos ocurren frecuentemente y que todos estamos sujetos a ese tipo de realidades, ¿no? Pero yo quería compartirles un poco desde el enfoque de la realidad de la Amazonía ecuatoriana, un poco las consecuencias que se podrían agravar o profundizar en torno a la, digamos, llamémosle política petrolera del gobierno ecuatoriano, que está muy lejos de ser una política pública realmente que tienda a un desarrollo real del país. Se está mirando el crecimiento de un sector, pero sacrificando el resto del país, el futuro del país y obviamente la Amazonía principal. Miren, hay varios casos aquí que podríamos traer un poco en esta mañana para que el análisis sea un poco más concreto. Y uno de ellos, como decía Alexander, también Sofía al inicio, es el tema del caso Chevron. Para que tengamos idea, no voy a hablarles del daño del Chevron, que ya mucho lo hemos escuchado quizás, pero sí un poco de las consecuencias que se generan por los tratados bilaterales de inversión, por esos tratados que permiten o que generan los sistemas de arbitraje internacional, que lo que hacen es garantizar impunidad a las transnacionales, lo que hacen en el fondo es destruir la soberanía del Estado, la capacidad de los jueces para que puedan ellos administrar justicia. Y en ese marco, por ejemplo, noten ustedes, el caso Chevron fue planteado en las Cortes de Estados Unidos en el año 93. Chevron pidió que el caso venga a Ecuador, siempre hemos dicho eso, y al final ganó Chevron esa batalla con el apoyo de más de una decena de prestigiosos, entre comillas, abogados ecuatorianos que afirmaban que la justicia del país era la mejor del mundo. Viene el caso de Ecuador, aquí Chevron, con toda la prueba que se generó y que existe y que hasta ahora se la puede comprobar,
Chevron perdió el caso. Se suponía que una empresa responsable debía cumplir con la sentencia judicial, porque evidentemente el juez de primera instancia, la Corte Provincial de Sucumbíos, la Corte Nacional de Justicia y luego la Corte Constitucional, 4 sentencias, todas favorables a la Amazonía ecuatoriana y que condenaron a Chevron a pagar una importante suma de dinero para reparar el daño ambiental, social y cultural que esta empresa causó en nuestra Amazonía norte de Ecuador. Pero ¿qué ocurre? Aquí entra el tema de los arbitrajes, entre otras cosas, ¿sí? Desde que empezamos el juicio en Ecuador en el año 2003, ¿sí? Chevron empezó a plantear arbitrajes internacionales en base a los tratados bilaterales de protección de inversiones. El primer arbitraje lo planteó en el año 2006, ¿sí? Bajo la supuesta denegación de justicia que según Chevron era objeto en Ecuador, y obviamente ese primer caso lo perdió la empresa petrolera porque el caso nunca prosperó. Luego planteó un segundo caso bajo una lógica parecida, digamos, que tenía que ver con unos juicios de carácter comercial del Ecuador con la empresa Texaco en su momento, del año 87, eso es, para tener un poco más de memoria, a partir del terremoto de Ecuador, aquí en Amazonía, en el año 87, 5 de marzo exactamente, en la cual Texaco, que había extraído petróleo de nuestra Amazonía, lo tenían en general almacenado, entregó una parte de ese petróleo al país para el consumo interno. Luego un pequeño excedente y el Estado lo vendió, creo que a otras empresas o otros estados. Y Chevron planteó juicios en Ecuador sobre eso. Nunca impulsó esos juicios, los dejó ahí abandonado. Y ya en el año 2006, cuando vio que el juicio Texaco iba en serio en Ecuador y que toda la prueba apuntaba contra Chevron, planteó un segundo arbitraje internacional, en la que acusó a Ecuador de denegación de justicia otra vez, que tenía 7 juicios comerciales en Ecuador que nunca prosperaron, obviamente ellos nunca lo impulsaron, ¿sí? Y por lo tanto acusaba de denegación de justicia. En ese caso, el Estado fue condenado a pagar $700 millones. Se redujeron cuestiones de impuestos, al final el Estado terminó pagando $112 millones, ¿sí? En el segundo caso. Pero no se queda ahí. Viene un tercer caso, cuando ya el caso siguió un poco más y era inminente la condena en contra de Chevron, porque insisto, la prueba técnica científica que se acumuló era contundente en contra de la empresa petrolera y no había forma de que la empresa pudiese salvarse de esta realidad. Entonces planteó un tercer arbitraje. Ya eso fue en septiembre del año 2009. Y en este tercer arbitraje, otra vez empieza a plantearlo el tema de denegación de justicia, es decir, que había un contubernio en contra de Chevron, que toda una cuestión de jueces, demandantes, gobiernos, toda la estructura del Estado en contra de la petrolera norteamericana, y que por lo tanto aquí había un linchamiento judicial en el Ecuador, palabras textuales que ellos usaron en varios escritos. Cuando el Estado en su defensa demostraba que no era así la realidad, que no era así la cosa, y no podía Chevron demostrar lo que afirmaba, iban replanteando, reformando, remodulando su demanda, hasta que finalmente el 30 de agosto del 2018, este panel de arbitrajes emitió el laudo definitivo en ese caso, ya había emitido 3 laudos anteriores en ese proceso, ¿sí? En la que condenaba al Estado a varias cosas. Pero aquí un poco un paréntesis, miren, en los laudos parciales. En el año 2012, cuando los jueces de Sucumbíos ratificaron la sentencia en contra de Chevron, esa sentencia se volvía ejecutable y se le podía ejecutar sin ningún problema. Los que tienen más derecho podrán darme la razón. Cuando una sentencia es ejecutable, tú puedes plantear el recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia. Pero ese solo recurso de casación no impide que la sentencia se pueda ejecutar, ¿sí? Para poder parar esa ejecución, tenía la empresa que caucionar, es decir, ofrecer el pago de una caución más el recurso de casación, y ahí podía suspender la ejecución hasta que la Corte Nacional resuelva ratificando la sentencia o revertiéndola en ese caso. Chevron, en vez de caucionar, lo que hizo fue recurrir a los árbitros
y le pedía a los árbitros que ordenen al Estado ecuatoriano que se prohíba que se demande, que se ejecute la sentencia. Y le decía en uno de sus pedidos, señor gobierno ecuatoriano, pida o disponga, ordene a los jueces que no fijen la caución. Y si fijan la caución, que el Estado ecuatoriano la pague en nombre de Chevron. Miren la gravedad de ese tipo de pedidos. O sea, es una cuestión netamente dictatorial, ¿no? O sea, que el Ejecutivo ordene a los jueces la función judicial, que al menos en papeles son independientes, para que estos jueces no fijen la caución, y si los jueces fijaban una caución, que el ser ejecutivo quien pague la caución en nombre de Chevron. Es decir, con recursos de todo el país se paga una caución en nombre de Chevron. Obviamente los jueces sucumbidos en ese momento analizaron el hecho de fondo, hicieron una ponderación de derechos y vieron que no era posible suspender esa ejecución porque Chevron jamás pagó ni ofreció el pago de caución, ¿sí? Pero ese hecho es interesante para que veamos el abuso de las transnacionales, las corporaciones, y cómo al final se pretende ir disminuyendo, desmantelando esa tutela de los derechos de las personas y naturalezas afectadas en la Amazonía y en cualquier parte del país. El caso no queda allí, como digo, ya hubo el siguiente laudo, el 30 de agosto del 2018, y en ese laudo los árbitros van un poco más allá, ¿sí? Y lo que hacen es decir, ordenamos al Estado ecuatoriano que prohíba, que impida que los demandantes del caso Lago Agrio puedan ejecutar su sentencia en cualquier parte del mundo. Una cuestión gravísima realmente, ¿no? Otra vez que el Ejecutivo se intrometa, se inmiscuya en un caso privado y además que rompa la Constitución y se meta en la función que no le corresponde. Y decía además, ¿sí?, que el Estado ecuatoriano tiene que pagarle a Chevron todas las costas procesales de estos, hasta allí, 25 años de litigio, hoy ya 28 años prácticamente. Entonces, fíjese lo que pasa aquí en ese caso, ¿no? Luego de ese laudo arbitral, que realmente es inconstitucional, es inaplicable, y que cualquier gobierno serio en este país hubiese declarado inaplicable e inconstitucional, y que no se puede violentar nuestra Constitución. Los árbitros ordenan al gobierno ecuatoriano que rompa la Constitución de la República del Ecuador, que la anule y que obviamente haga caso a la petrolera y desconozca sus propias instituciones del Estado ecuatoriano. Pero no se queda ahí el caso. Ecuador, en su derecho, planteó el recurso de nulidad de ese laudo arbitral ante las Cortes holandesas, que no le cabe más que un recurso horizontal ante las Cortes de Holanda, que es donde está la Secretaría Técnica del Sistema de Arbitraje bajo la escuchan que estoy en el teléfono y de repente una llamada telefónica que complica un poquito. La primera sentencia de ese caso es contraria al Estado ecuatoriano. Y obviamente otra vez, los árbitros, perdón, las señoras jueces holandeses, que el sistema jurídico que tienen bastante limitado, lo que hacen es analizar si los árbitros respetaron el debido proceso, si cumplieron o no con las leyes vigentes, problemas contractuales, ¿sí? No analizan la parte de derecho prácticamente. Con todos esos hechos, ratifican, o además niegan la nulidad de la sentencia, ¿sí?, del laudo arbitral, y la dejan en firme en primera instancia. Pero ¿qué hace con todo eso Ecuador? Otra vez, seguir siendo partícipe de ese hecho, y es más, garantizar el cumplimiento del laudo arbitral, hacer todo lo posible, recurrir a cortes extranjeras como la canadiense, por ejemplo, o la Corte de Argentina, con sendas cartas de parte del señor Procurador del Estado ecuatoriano en favor de la petrolera y en cumplimiento del laudo arbitral. Lo pésimo, lo malo de todo el sistema, en este caso holandés, es que no se permite que los propios afectados comparezcan a defender sus derechos en ese sistema, porque se supone, en teoría, que el Estado ecuatoriano representa a sus ciudadanos y, en consecuencia, no tenemos ningún derecho nosotros a recurrir a defender nuestros derechos. Nos están juzgando nuestros derechos, pero no podemos defendernos jurídicamente en ninguna de esas cosas.
Esa es la consecuencia de los tratados bilaterales, de esos sistemas de arbitraje internacional, que en el fondo lo que están haciendo es disminuir la capacidad de los jueces de administrar justicia, condicionarlos para que ellos jamás se atrevan a sacar sentencia contra empresas transnacionales, es desmantelar el sistema de protección de derechos humanos de los pueblos y comunidades que son afectadas por transnacionales o empresas nacionales también que operan estas condiciones, es dejar en absoluta indefensión a la naturaleza y a las personas afectadas o víctimas de crímenes corporativos. Digo, el ejemplo claro es el caso Chevron, porque el Estado fácilmente se ha puesto del lado de la petrolera y obviamente deja en indefensión o deja en indefensión a los propios afectados en este caso. ¿Sí? Hoy, con este tipo de decretos, se quiere profundizar o garantizar mucho más esa realidad que lo que va a hacer es sacrificar por completo la vida de la gente en nombre del desarrollo de la economía del país. Hasta allí, muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante además poder transmitir esta experiencia que ha marcado tanto la historia de la Amazonía ecuatoriana y además que es una gran escuela de lo que ocurre y lo que va a ocurrir a futuro sobre estos nuevos giros, o bueno, no tan nuevos, sino el retroceso a volver a nuevas figuras que finalmente comprometen la soberanía en la toma de decisiones y del sistema de protección y de justicia en el Ecuador. Quiero invitar a Pedro para que nos dé su comentario sobre el decreto 165 y cuáles son los impactos y qué nos espera a futuro en cuanto al tema de la industria hidrocarburífera. Pedro, tienes 12 minutos. Hola con todas las personas que nos escuchan. Como dice Sofi, yo hablaré principalmente sobre el decreto 165 que promulgó Lasso el 18 de agosto de 2021. Este decreto trata principalmente sobre el arbitraje internacional. Y para entender qué es el arbitraje internacional, es importante hablar sobre estos centros de arbitraje, ¿no? Los centros de arbitraje internacional son empresas conformadas por árbitros y no por jueces. Esto obviamente responden a las garantías exigidas por sus inversionistas, es decir, tienen sus propios intereses. Son fácilmente presionados por las grandes transnacionales, no garantizan los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza, sino los de la empresa. Uno de los excesos al firmar esos acuerdos es admitir que se cedan espacios de solución de conflictos al exterior y que no se atienda internamente. De esa manera, varias de las demandas han sido contrarias de Ecuador y nos han impuesto pagos millonarios. Entonces, como antecedentes sobre qué son los centros de arbitraje. El Ecuador recientemente acaba de volver al CIADI, que es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas de Inversiones. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque está muy vinculado tanto con la política de hidrocarburos como también con el decreto 95 que hablaba Alex. Esta ratificación a la CIADI se dio luego de que el Ecuador en el 2009 justamente se haya salido justamente por los prejuicios económicos que ha provocado al país. En resumidas cuentas, como un poco ya decía la Alex, el decreto 95, en cambio, pretende duplicar la extracción de petróleo, reformular la modalidad de los contratos a modelos de participación, incluso aquellos que ya se encuentran vigentes. Todo esto con el objeto de brindar más beneficios a las petroleras. Se pretende reformar la normativa existente, la ley y sus reglamentos, como justamente se hizo con el decreto 165, que ya voy a hablar un poco más adelante, para que este proceso sea legal. Se pretende privatizar gran parte de los bienes públicos, incluido la petrolera estatal, y básicamente se busca garantizar la impunidad jurídica, como ya decía Pablo, ¿no? No se busca garantizar la seguridad jurídica, sino la impunidad jurídica, ¿no? A través de este proceso de arbitraje internacional. Y hablando específicamente del decreto 165, que como decía, es el reglamento a la ley de arbitraje y mediación, primero es importante decirlo que es inconstitucional. Es inconstitucional porque cede soberanía jurisdiccional a empresas transnacionales de justicia cuando el artículo 422 de la Constitución expresamente lo prohíbe. Voy a tomar la libertad de leerlo. El artículo 422 dice: no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción o soberanía a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas. Es decir, es sumamente claro que la Constitución prohíbe
estos tipos de tratados, estos tipos de arbitrajes, y sin embargo, el gobierno lo que hace es reglamenta la ley de mediación, pero esta ley de mediación, la ley de mediación o arbitraje y mediación, es una ley que salió en el 2006, una ley que estaba vigente desde 2006, es decir, antes de que la Constitución prohíba el arbitraje internacional, y sin embargo el gobierno hace este reglamento, ¿no? Este reglamento que básicamente es sumamente interesante analizar qué es lo que tiene este reglamento. Este reglamento tiene 4 capítulos, 2 disposiciones generales, 4 disposiciones transitorias, 1 disposición final, y el total son 20 artículos. 15 de estos artículos se refieren al arbitraje internacional, 15. 3 a la mediación, 1 sobre métodos alternativos de solución de conflictos. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque es evidente que el gobierno lo que está haciendo a través de este reglamento tardío, ¿no?, a la ley de mediación que era del 2006 y que era antes de la Constitución, lo que hace es básicamente un bypass al legislativo, al poder que debería justamente legislar sobre, bueno, en general, sobre cualquier tema, ¿no? Pero justamente lo que hace el Ejecutivo es a través de su capacidad o de su facultad reglamentaria, hace un bypass al legislativo y legisla el Ejecutivo, ¿no? Legisla el presidente. En este decreto se permite firmar convenios arbitrales incluso posteriormente a la celebración de los contratos, es decir, si hoy en día ya tiene un contrato una empresa petrolera, puede enviar una parte específica de la ley, por ejemplo, artículo 5.1, les voy a leer también, dice: en los contratos con el sector público, el inversionista puede pedir que se incorpore un convenio arbitral, ante lo cual el Estado tiene 30 días para pronunciarse y un periodo similar para negociar el contenido del convenio. Pero si no responde a la solicitud, el convenio entrará en vigencia automáticamente. Es decir, como estas, hay varias disposiciones similares que lo que buscan es perjudicar al Estado, es limitar al Estado aún más y evidentemente benefician a las petroleras, ¿no? Dan esa impunidad en la que ni siquiera el Estado puede llegar a defenderse, ¿no? Esto mejora sustancialmente las condiciones para las transnacionales, supuestamente, en especial a las extractivas mineras y petroleras. Pues con los decretos anteriores les están asegurando grandes ganancias y con esto garantizan impunidad, como he dicho antes, pero digamos, hay que ver cómo ese es como el discurso, ¿no? Se está garantizando la seguridad jurídica, se está garantizando las inversiones, pero ¿qué tanto de esto es cierto? Y eso es interesante analizar, ¿no? Porque el relato del gobierno nos dice que a través de estos tratados de arbitraje tendremos mucha más inversión extranjera. Sin embargo, esto no es tan cierto. En el 2017, Ecuador era uno de los países con el mayor número de este tipo de tratados y sin embargo contaba con menos del 1% de la inversión extranjera en la región. Entonces, básicamente, más que garantizar la inversión, garantiza la impunidad, ¿no? Y es así como, digamos, estas empresas puede ser que vengan, pero ¿qué empresas están viniendo y a qué costo, ¿no? A básicamente vulnerar derechos a los derechos humanos, los derechos colectivos, los derechos de la naturaleza, ¿no? Gracias a esta justicia, Ecuador es uno de los países más perjudicados de la región. Tenemos varios ejemplos en los cuales estos tribunales, cooptados por las transnacionales, fallan a favor de las petroleras. Está el caso de Occidental, está el caso de Chevron, que habló hace un rato Pablo, está el caso de Perenco, y hay muchos otros más. El caso que más le ha costado a Ecuador es justamente el caso de Occidental, en el que el pueblo ecuatoriano tuvo que pagar a la transnacional petrolera la cantidad de 2.3 mil millones de dólares. Ecuador es el cuarto país que más arbitrajes ha tenido que enfrentar en la región. Obviamente, la gran mayoría de estos arbitrajes son por petroleras, ¿no? Son por estas transnacionales petroleras que a través de estos mecanismos garantizan impunidad, como lo ha mostrado Pablo en el caso de Chevron. Ya para ir terminando, el presupuesto general del Estado del 2021, que acaba de ser presentado y que está tratándose en este momento en la Asamblea, incluye un monto para procesos legales, laudos y sentencias arbitrales. Este monto no es nada menos que 2.444.200.000, según la Procuraduría.
Según la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en materia de inversiones, que se denomina CAITISA, hasta el 2014 el país ha tenido 24 demandas. De ellas, la mayoría han sido al tratado suscrito con Estados Unidos, 3 con Canadá, 1 con España, Argentina, Bolivia y Francia. De las 24 demandas, 14 ya están concluidas. En su gran mayoría, el Ecuador ha sido perjudicado por estas demandas y 10 estaban pendientes. Esto, como digo, era en el 2014. Y ellos concluyen que Ecuador ha tenido que destinar tiempo y recursos humanos monetarios para la defensa. Es decir, no solamente se tienen que pagar todas estas sentencias que perjudican al Ecuador, sino que además de eso se tiene que contratar una defensa muy especializada para la defensa para llevar a cabo la defensa de estos casos, ¿no? En el 2018 habían 16 procesos de arbitraje activos en contra del Estado ecuatoriano. Y justamente anteayer, 2 petroleras más acaban de demandar en tribunales de arbitraje internacional al Ecuador. Entonces, por todo lo anterior, es fundamental entender qué son realmente estos centros de arbitraje internacional que no buscan, como decía, garantizar la seguridad jurídica, sino la impunidad jurídica, ¿no? Es sumamente importante que la Asamblea Nacional asuma su rol histórico y no solamente plantee una resolución para recomendar al Ejecutivo, que es lo que ha hecho en cuanto a la CIADI, sino que empiece a legislar, que reforme la ley de mediación y arbitraje y que prohíba expresamente cualquier tipo de arbitraje internacional en el ámbito público, tal como lo establece la Constitución. Eso sería todo. Muchísimas gracias, Pedro, por tu intervención súper interesante, estas implicaciones en cuanto al retorno al CIAD y también que ya existen como experiencias previas, que justamente la CAETISA lo hizo en su informe bastante explícito de cuáles eran las implicaciones sobre la soberanía de la política económica del país a nivel de justicia. Entonces sí, es muy preocupante todo lo que nos comentas. Creo que Alexandra se ha conectado y me gustaría ver si es que en 5 minutos puede resumir lo que faltaba de su presentación porque estamos contra el tiempo. Alex, ¿tienes quizás esa posibilidad o quieres dejarle para la segunda ronda? Puedo hacerlo, pero ¿sí me escuchan ahora? Sí, te escuchamos. Ya, sí, me tuve que cambiar de casa. Bueno, no voy a prender la cámara por si acaso. Lo que pasa es que no sé si seguimos con el PowerPoint. Si le puedes poner, porque es que es muy importante claro, las imágenes, entonces sí. En este momento voy a compartirlo. ¿Dónde estaríamos? En la anterior a esa. ¿En esta? Creo que dos, no. Algunas más, yo te digo, sigue pasando. Ahí, no, ahí. Bueno, ahí me había quedado justamente en que la optimización también es para las bloques de empresas privadas y aquí solo quiero señalar que en el bloque 10 desde hace mucho tiempo la empresa operadora estaba intentando perforar pozos como el Moretecoche, el Jimpiquit y el Oglán, pero no lo había podido hacer por la resistencia de los pueblos y que ahora Plus Petrol, que es la nueva empresa que está operando ahí, seguramente para la aplicación de este plan va a presionar a los pueblos para perforar estos pozos. Y también hay rumores de que Petrooriental, operadora de los bloques 14 y 17, está también intentando abrir nuevos pozos dentro del Parque Nacional Yasuní, cerca del área de amortiguamiento. Pásale, por favor. Otra es la de otro plan, es desarrollar los campos Cuyabeno. Ahí habla de Cofán y de Farfán, no se sabía que son campos, pero sí de que hay un conflicto muy fuerte ahora mismo en el territorio Cofán, porque pretenden construir 3 plataformas con 10 pozos cada uno, y en total serían 30 pozos en el territorio Cofán, que con todas las líneas de acceso, las líneas de
de flujo y todo, estarían más o menos deforestando directamente unas 50 hectáreas de un bosque que era reserva para el pueblo Cofán. Y no solo eso y la afectación que esto traería, sino que en este mismo momento hay un conflicto interno muy fuerte por ese motivo, una división terrible en la comunidad Cofán Dureno. Pásale, por favor. Ahí está el desarrollo del Ispingo, que también es parte del plan. Todavía no se ha podido intervenir en el Ispingo porque está dentro del área de amortiguamiento de la zona intangible Tagaere y Taromenane. Sin embargo, en el tiempo que de la pandemia se inició la construcción, que parece que según este mapa que es de la misma empresa, del mismo estado, parece que ya está llegando a los pozos que estaban previstos dentro del área intangible. O sea, esto completamente en contra de las leyes. Pásale. Sofía, pásale, por favor. Ay, yo creo que sí. Estoy pasándolas. Ah, ya no le vi. Ay, ahí. Este es importante porque otro plan es desarrollar el campo Imuya, el anterior, el campo Imuya, que es un campo que fue en la década de los 90, los primeros años de los 90, fue perforado y salió seco, o sea, salió negativo. Y ahora, y en el año 99 ya lo declararon esa zona como área intangible de la Reserva Cuyabeno, y ahora están intentando nuevamente activar ese pozo. ¿Ya? Y entonces eso es completamente ilegal según el artículo 407 de la Constitución, que dice que no se puede hacer estas operaciones en áreas protegidas y menos aún en área intangible, por supuesto. Pásale. También este es un tema también de ampliación hacia el sur de la Amazonía, en donde se pretende abrir los pozos 84, 85, 86, 87, o sea, son bloques que se quieren licitar ya con una nueva modelo contractual, se quieren licitar esto y esperan que ahora sí las empresas privadas internacionales se vean atraídas por este nuevo modelo, pero lo que no están tomando en cuenta es de que ha habido una gran resistencia de los pueblos porque estos bloques afectan a pueblos zápara, al territorio xibiar, al territorio de Causa y Sacha, de quichuas. Entonces ellos han mostrado una resistencia rotunda a que se hagan estas actividades en su territorio. Pásale. Sin embargo, el gobierno al mismo tiempo ha estado a través del MAGAB haciendo una maniobra para quitarles el territorio. Eso ustedes ven el mapa de la derecha, toda esa parte central en color como fucsia. Ese es el sitio, esa es la parte del territorio zápara que les han quitado a los zápara y le han dado una asociación que se llama Naruca para que esta asociación es propetrolera, entonces ellos sí van a permitir estas licitaciones. Entonces esto es una violación a los derechos del pueblo indígena zápara terrible, porque ustedes pueden ver si comparan los dos bloques, que ahí justo en la parte en donde les quitaron el territorio, en esa parte es en donde pretenden licitar los nuevos bloques petroleros. Pásale. También están las rondas de intracampos. La Intracampos 1 ya se dio en marzo del 19 y actualmente está por licitarse la Intracampos 2, que también son campos, como se ve en la foto, que están entre los bloques y que están afectando también a todas las comunidades donde ya está la operación. Pásale. También pretenden abrir los bloques de gas natural en el Golfo de Guayaquil, que eso era parte de la 9ª ronda de licitaciones en el año 2000 y esa fracasó y ahora están intentando nuevamente. O sea, es un plan que arrasa con todo. Pásale. El campo Pungarayaco, de igual forma, la empresa Ivanhoe en el 2011 entró a operar, pero se topó con la resistencia del pueblo quichua de Rucuyacta y no pudo hacer la sísmica necesaria para sacar para sacar el petróleo y por eso tuvo que irse en el 2014. Y ahora nuevamente están intentando retomar ese campo porque es un campo muy grande, pero es de un petróleo extra pesado, de unos 7 grados API, o sea, brea prácticamente. Pero como eso no les importa, siguen intentando sacar de todo lado. Pásale.
Y hay otros campos también en la lista, hay unos de campos como el Piedemonte, los campos que no están en producción, los que necesitan desarrollo precretácico, y recuperar los pozos cerrados también. Pásale. Y también están intentando hacer fracking, que es una tecnología que no hay en el país actualmente, y que en otros países donde donde está el fracking hay unas campañas que denuncian los terribles impactos que esto ocasiona. Sin embargo, aquí están intentando también, como parte del aumento de la extracción, irse con el fracking, pero no dan detalles en dónde sería. Pásale. Hay también estos proyectos de recuperación secundaria en los campos grandes. Esto significaría que las poblaciones que ya están siendo afectadas, estas son dos fotos de derrames de este año en el campo Chuchufindi. O sea, estas poblaciones campesinas que ya están afectadas, con esto de la recuperación secundaria se van a ver doblemente afectadas. Y por último, pásale al último, no, este todavía no. Sí, este es el último, ya. Pásale al final. Con esto, ahí está ese cuadrito en donde está los planes que tienen del incremento de producción por año y también el total de incremento de producción acumulada. Como ustedes pueden ver, a los 5 años pretenden sacar 700,000 barriles diarios, ¿ya? Esto es obviamente una locura porque el país no tiene infraestructura para eso, es una locura sobre todo porque tendría que irse contra la resistencia de los pueblos y eso no se sabe cómo lo va a hacer. ¿Qué va a pasar con toda esa resistencia? ¿Cómo les va a presionar? ¿Cómo les va a reprimir para que puedan tener vía libre para esto? Entonces, realmente cuando el mundo en estos momentos está siendo víctima de grandes impactos por el cambio climático, donde el mundo está hablando de una necesidad urgente de transición, el gobierno actual en el Ecuador está haciendo todo lo contrario para ir como el mundo lo está guiando, para aumentar esta extracción petrolera y este petróleo quemarlo para que aumente el cambio climático. Es una locura realmente lo que está pasando en nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias, Alex, por ser tan sucinta en lo que quedaba de tu presentación. En este momento solamente hacer como algunos comentarios generales que me gustaría como destacar y también algunos aspectos sobre la nueva política pública y lo que plantea el decreto 95. Creo que uno de los aspectos bastante relevantes que debemos destacar sobre la promulgación de este decreto es que sobre todo que plantea como cuál va a ser la política económica que va a tener este gobierno a continuación y que en los primeros 100 días el presidente Guillermo Lasso ha demostrado justamente, como ha dicho Alexandra, que en vez de establecer una política de transición ecológica que en su momento se comprometió incluso con organizaciones ecologistas y con colectivos como Frente para el Ambiente de establecer mayores elementos de sostenibilidad, pues son simplemente una mentira. Lo que realmente demuestra el decreto 95 es que es un aperturismo al capital financiero y a las empresas transnacionales y este sistema de impunidad que han planteado los compañeros que me antecedieron en la palabra, lo cual es sumamente preocupante. En este contexto, además que la exacerbación del modelo extractivo que ya ha venido ocurriendo en el Ecuador y que ha sido un elemento recurrente de los gobiernos de turno, realmente plantea graves implicaciones para la Amazonía ecuatoriana. Dentro de las principales observaciones y críticas que se ha hecho al decreto, creo que uno de los elementos que hay que destacar es la cuestión del cambio de la modalidad de contratos, de una modalidad de una figura de prestación de servicios a una de participación. Este cambio no es nuevo, de hecho esta figura ya se planteaba desde el inicio del 2000, es una figura bastante tradicional. Sin embargo, nosotros debemos recordar que justo en la época de Texaco Chevron, la relación sobre el ingreso, las rentas que generaba el petróleo era de 80-20. Ahora volveremos con esa figura a esta nueva relación, lo que es totalmente inconstitucional y plantea contradicciones al artículo 422 de la Constitución, donde se plantea que las rentas no pueden ser inferior
o de las del Estado, es decir, que en las rentas privadas no pueden superar la participación del Estado, sin embargo, ahora volvemos a esto. Y justamente este cambio de figura de contrato se dio en el 2010 y fue la razón por la cual se dio el juicio con Occidental, que es el que mencionó Pedro, que ha sido uno de los juicios internacionales dentro de estas cortes de arbitraje internacional, que es lo que más le ha costado al país. Por otro lado, creo que destacar sobre el tema de la venta de estaciones de servicio, refinerías, el gobierno tiene la intención de generar una liquidez para una estabilización económica, dado que estamos en una crisis bastante fuerte y que eso finalmente plantea un proceso de popularidad sobre esta cierta estabilización. Es decir, estamos frente a una campaña sumamente fuerte de convencimiento a la ciudadanía de que se están tomando las decisiones adecuadas, pero mermar el patrimonio estatal y las fuentes que finalmente que constituyen un ingreso económico al Estado es a futuro reducir los ingresos fiscales, y eso cómo se traduce en el establecer una reducción de políticas sociales y de los derechos fundamentales como es la salud, la educación y otros. Por otro lado, creo que hay que destacar mucho que dentro de esta figura, de nuestra figura de contratos, estos nuevos sistemas de solución de controversias, si bien está planteando una nueva forma de regulación de lo que ha hablado Pedro sobre el tema de la ley de arbitraje y mediación que ya existía en el país, es muy incierto cómo va a proceder el gobierno, y justamente destacar estos casos que ocurrieron, que está planteando Les Schlumberger y la Julie Burton en estos últimos días, que estaban esperando justamente a que se genere esta política pública para poder proceder hacia los intereses de las empresas. Entonces ya vamos viendo cómo el gobierno, coludido con las cámaras empresariales, está actuando a favor de ellas y no de la población. En cuanto al tema de derechos humanos, sí me gustaría como destacar algo que es sumamente preocupante. La figura plantea que va a existir una relación en cuanto a fortalecer, digamos, la relación con las comunidades afectadas, un poco promoviendo esta figura bastante antigua de la buena vecindad, y que va a generar con estos nuevos ingresos o esta modernización de la industria para generar mayor producción y llegar a elevar la meta nacional, lo que plantea es que va a reducir la pobreza. No dice cómo, realmente existe una incertidumbre en qué van a pasar con las figuras de compensación, indemnización, o la figura del 12%, por ejemplo, que finalmente era la distribución de las regalías. Son cosas que quedan absolutamente turbias y no son claras dentro del decreto. Por otro lado, el hecho de que quiera plantear que existe mayor competitividad para atraer la inversión extranjera dentro de la lógica capitalista neoliberal, se conoce que la reducción de las externalidades, es decir, de estos elementos que no nos hacen competitivos ante otro tipo de países que ofrecen la misma cartera de productos, es reducir lo que se conoce el dumping social y ambiental. Y eso quiere decir que es castigar los derechos humanos colectivos y de la naturaleza. Entonces, eso plantea que existirá una mayor flexibilidad socioambiental, y de hecho el decreto es bastante explícito y que se conjugue con el minero. Van a existir procesos de optimización de la aprobación de licencias ambientales y sociales, y eso quiere decir que además de reducir las competencias del Estado, se van a reducir los criterios de control ambiental y social. Por último, creo que algo fundamental que desconoce absolutamente el decreto es que no se habla sobre la implementación del Acuerdo de Escazú, el cual fue aprobado y entró en vigencia en el 22 de abril de este año, y además que hay que recordar que es el único acuerdo regional que es vinculante y de obligatorio cumplimiento para el Estado, donde se tiene que reconocer los procesos de debida diligencia, tanto ambiental como en derechos humanos, y sobre todo el rol de personas defensoras del ambiente, donde tienen que existir criterios de transparencia, de acceso a la información y además de consulta. Y es algo que jamás habla el decreto. Se van a generar nuevas licitaciones, pero no se plantea nada sobre el tema de consulta ni consentimiento previo, libre e informado. Entonces, en base a esto, quisiera
que fue un breve comentario. Quisiera exponer algunas de las preguntas que se han canalizado hacia los panelistas. A ver, tengo un par de preguntas de Clever Benalcázar. Hay una pregunta: ¿por qué es ilegal el arbitraje internacional? Si están bien realizados los TDRs o los VPNs en los contratos. El VPN es la red privada virtual. Además, hay otra pregunta, un segundo, hacia Pablo Fajardo. ¿Existe un mecanismo o instancia que controle la actuación de la Procuraduría? ¿O qué pasos se pueden dar frente al escenario que describió? Me parece que son dos preguntas dirigidas hacia Pablo, Pedro, y sí quisiera como que de alguna forma también pedirle a Alexandra que pueda un poco establecer cuáles son los impactos en cuanto a los temas de contaminación. Ella tiene mucha experiencia y ha sido una persona muy relevante en cuanto a poder visibilizar los procesos de contaminación en la Amazonía y cómo estos impactarían desde la nueva agenda de proyectos o de licitaciones que tiene el gobierno en territorios tan biodiversos como ella ha señalado, que se van a generar nuevas licitaciones. Entonces, no sé si vamos con Pedro, Pablo y Alexandra. ¿Les parece bien? Va. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Para responder como la primera parte, creo que como mencionaba antes, el artículo 422 de la Constitución es sumamente claro, en el que se prohíbe todo este tipo de arbitrajes, ¿no? Entonces, por eso es ilegal el arbitraje internacional. Independientemente de los TDRs, ¿no? Creo que esto también es súper importante, independientemente de los términos de referencia a los que se llegue con el Estado, a la final estos sistemas de arbitraje son contrarios a los derechos humanos, contrarios a los derechos de la naturaleza, y eso lo hemos podido evidenciar con todos los casos que hemos tenido, ¿no? Por eso es que Ecuador en el 2009 decide salirse, luego de todo un estudio de los procesos que ha tenido, decide salirse de la CIADI porque se da cuenta que no es realmente una justicia, ¿no? No se puede hablar de justicia independiente, sino que es un mecanismo básicamente de protección o de impunidad, como decía antes, para estas grandes transnacionales. Gracias, Pedro. ¿Pablo? Claro, Sofía, que estoy. A ver, las dos preguntas que planteaba, creo que era Clever, si escuchaba el nombre. Primero, una pequeña, no discrepancia quizás con lo que dice Pedro. Miren, el tema de los arbitrajes, desde mi punto de vista, no son ilegales, son inconstitucionales. Es una cosa un poquito diferente, ¿no? Porque claro, o sea, las leyes como tal que se hacen de los tratados o convenios, total, lo legalizan. Pero esa legalización vulnera derechos, ¿sí? Viola nuestra Constitución. Entonces, más que ilegal, son inconstitucionales en ese caso, ¿no? Y digo, atentan contra los derechos humanos, ¿sí? Entonces hay que ver un poquito que no todo lo legal es adecuado, es justo. Hay muchas injusticias que se legalizan también, ¿sí? Entonces, en ese marca más o menos un poco lo que va en este ámbito, ¿no? Y la otra pregunta también de si hay un mecanismo para controlar la Procuraduría, sí. Le corresponde un poco, uno, a la Asamblea Nacional, por ejemplo. La Asamblea debería llamar a comparecencia al señor Procurador General del Estado ecuatoriano y pedirle cuentas sobre este tipo de cosas. Porque el rol fundamental de la Procuraduría es defender la soberanía del país, el Estado ecuatoriano, los intereses, las instituciones del Estado ecuatoriano ante los tribunales de arbitraje internacional o ante cualquier cosa, incluso dentro del país, que afecte los derechos y que afecte la propia Constitución en este caso, ¿no? Pero obviamente, como vemos en la actualidad, la Procuraduría a veces más parece ser abogado de las transnacionales que abogado del Estado ecuatoriano. Gracias, Pablo. Alex. Bueno, no voy a prender la cámara por si acaso el internet. Efectivamente, yo lo que quería decir es que siempre la extracción petrolera causa impactos,
causa contaminación siempre. No depende de dónde se lo haga, no depende de la tecnología que se utilice, siempre extraer petróleo contamina las aguas, desestabiliza los suelos desde donde se trae, contamina las aguas, contamina los suelos por los derrames y contamina el aire por la quema de gas en los mecheros. Aquí en el país hay 447 mecheros que en este momento están quemando a pesar de una sentencia en contra. Y ahora, ¿cuántos pozos más van a tener que abrir para duplicar la extracción petrolera y cuántos mecheros van a tener que poner para que eso pueda operar? Porque esa es la tecnología que aquí se utiliza. Entonces, esta política o este decreto, esta ampliación de la frontera petrolera, lo que va a hacer es aumentar todo el impacto negativo que ya se ha dado. Contaminaciones de agua, contaminaciones de aire, contaminaciones de suelo, que esto tiene repercusión con los impactos sociales a la población indígena y campesina que viven en esos campos petroleros, en donde la tasa de cáncer en esas comunidades es casi 3 veces la media nacional. Entonces, eso es lo que nos espera duplicar. Eso es lo que se espera que se va a aumentar. Muchísimas gracias, Alex. También tengo otra pregunta que viene desde nuestras amigas y amigos del Facebook. Está más articulada al proceso del Tratado Vinculante de Empresas Transnacionales y Derechos Humanos. Recordar que desde el 2014 el Estado ecuatoriano viene liderando en la mesa del Consejo de Derechos Humanos un proceso de negociación de un tratado que quiere ser un instrumento jurídicamente vinculante que regule las responsabilidades y obligaciones que tienen las empresas transnacionales justamente en materia de derechos humanos, donde uno de los casos emblemáticos ha sido Texaco Chevron. La persona que está en Facebook nos pregunta, frente a este proceso que ha venido liderando el Ecuador como Estado, ¿cuál es la postura que tiene, digamos, los movimientos sociales, las campañas, frente a estas nuevas políticas que ha tomado el gobierno? Además, recordar que el mismo gobierno está impulsando la concretización de un plan de acción de empresas y derechos humanos, pero frente a este nuevo giro de la política pública, vemos claramente cuál es la dirección que está tomando. Entonces, me gustaría quizás Pablo, que ha sido parte de este proceso desde el inicio, que nos dé un comentario. Nuevamente, gracias, Sofía. Bueno, efectivamente, el proceso o digamos, la resolución 26.9 de Naciones Unidas para el tratado vinculante, que se conoce más rápidamente, lo ha liderado Ecuador desde que empezó, ¿sí? Es un grupo de trabajo de comisión abierta que se llama. Pero ¿qué ocurre? Que en los últimos años, hace menos de un mes aproximadamente, conocíamos el tercer borrador de ese proyecto de tratado vinculante. Cuando uno mira el fondo del asunto, realmente no hay un tratado vinculante propuesto por Ecuador que tienda realmente a proteger los derechos humanos de la población ni tampoco de la naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, si uno mira solamente como comparación, cuando uno mira los sistemas de, entre comillas, justicia de arbitraje o tratados que protegen las inversiones, el comercio, el capital externo, esos tratados también te incluyen el sistema de arbitraje internacional, que es la garantía, la fuerza coercitiva, llamémosle así, para obligar a los estados a cumplir cualquier cuestión de inversiones. Pero cuando son tratados de derechos humanos, medio ambiente, naturaleza, pueblos indígenas, campesinos y otros, ¿sí? Esos no tienen esa estructura jurídica que obligue a los estados a cumplir. Por ejemplo, miren, ahí tenemos el ajuste de acuerdo de Escazú, que se hablaba hace un rato. Lindo el acuerdo, pero no existe, digo yo en mis palabras, es un instrumento jurídico sin dientes que no tiene la capacidad jurídica de obligar a un Estado a cumplir pese a que se haya comprometido a hacerlo, ¿sí? El tratado vinculante, como está propuesto ahora, es una cuestión más mera declarativa que no va a ser esa fuerza coercitiva para lograr que las transnacionales respeten los derechos humanos, que respeten la vida, que respeten el ambiente, que respeten la naturaleza, y va a seguir siendo ese instrumento jurídico, llamémoslo así, como una cuestión declarativa. Entonces, en el fondo lo que estamos viendo es que la política real del gobierno ecuatoriano, del Estado ecuatoriano, es garantizar impunidad a las transnacionales y haciendo pequeños maquillajes, como el tema del tratado vinculante, ¿sí? Para, entre comillas, decir públicamente que están
respetando derechos humanos, lo cual no es así. En el fondo la balanza se inclina enormemente hacia garantizar la impunidad a transnacionales y dejar desmantelado la protección real de los derechos humanos. Muchas gracias, Pablo. Tengo aquí un comentario de Napoleón Santos. Dice, ¿es suficiente el concepto de arbitrismo como si el problema vendría desde afuera? Tal vez es necesario proponer otro concepto que retome la concepción de burguesía intermediaria o compradora que juega una articulación entre el capitalismo financiero rentista global y los intereses de los grupos y gobiernos brokers locales. También hay otra pregunta que plantea sobre si es factible que la Asamblea bloquee este desastre mediante la fiscalización o juicios políticos. Bueno, creo que Pedro estaba planteando esa alternativa. Sí, bueno, creo que es factible no necesariamente por la fiscalización, sino por la legislación, la capacidad legisladora de la Asamblea que puede reformar fácilmente el artículo 41 y 42 de la ley de arbitraje y mediación, que justamente es la que permite el arbitraje internacional. Si se reforman estos dos artículos, el decreto 165, que es el que desarrolla el arbitraje internacional, no tendría cabida, pues en el resto de la ley de arbitraje y mediación no existe ningún tipo de norma que permita, aparte de esa, el arbitraje internacional. Entonces, por un lado, como decía, estoy de acuerdo con Pablo, digamos, es inconstitucional el arbitraje internacional por el decreto, por el artículo 422, como decía antes, pero en la ley de mediación ya se permitía el arbitraje internacional y por eso es tan importante que la Asamblea pueda reformar esta ley y así básicamente acabar con este reglamento que desarrolla muchísimo más que lo que debería ser un reglamento, básicamente hace otra ley a base de esos dos artículos, ¿no? Entonces, por eso es sumamente importante que finalmente hagan esta reforma. Muchas gracias. Nuevamente, Clever Benalcázar pregunta, si no son adecuados técnica y económicamente para las partes los términos de referencia, arbitraje nacional o internacional, favorecerá al infractor. No anclaron al WTI, no sé qué significa, contratos petroleros, o hay dos reclamos más. Está en el chat la pregunta, por si quieren. Bueno, yo entiendo que se refiere, digamos, a lo que se mencionaba antes sobre estos dos reclamos que ya existen, estas dos nuevas demandas que se han presentado en días anteriores. Como decimos, estos decretos, como se puede ver cuando el momento en que se los lee, estas normas, lo que buscan es justamente garantizar la impunidad. Por más de que se cumplan, digamos, siempre estos términos de referencia, como decía, sobre que los mismos contratos que ya existen pueden pedir sumarse a un arbitraje y tiene el Estado 30 días para responder y si no responde ya se suman automáticamente. Es decir, hay una serie de trampas legales que hacen que el Estado termine siendo perjudicado. Y por eso es tan importante eliminar esta posibilidad, porque como decía Pablo, tenemos un sistema de justicia nacional que tiene que resolver justamente sobre todos estos casos, como lo establece la Constitución. No tenemos por qué ir a estos arbitrajes internacionales de entidades privadas que tienen unos fines muy específicos, unos intereses muy específicos en proteger a estas grandes transnacionales petroleras, mineras y de todo tipo. Listo, tengo otra pregunta igual de Clever, que está bastante activo. Mecheros son parte del sistema de control de plantas de proceso de petróleo. Debemos exigir e industrializar para obtener el GLP y el gas residual combustible como planta de gas Shushufindi. Se llama ser, no entiendo muy bien lo que dice, debe ser del tamaño de una fosforera y exigir el uso de mecheros ecológicos encapsulados. Si apagas mecheros, se deja de producir petróleo y gas asociado. Quizás esto es más para Pablo. Y gracias, Clever, y también para Alexandra, que también maneja bien el tema también, ¿sí? A ver, el tema mechero es un caso interesante, y lo cuento rápidamente, ¿sí? Porque hay ese concepto de muchas personas, justo la última parte de la pregunta, de que si no hay mechero, no hay producción de petróleo, lo cual es tremendamente falso. Es tremendamente falso.
Y aquí también analicemos la supremacía de las normas. O sea, nuestra Constitución de la República del Ecuador nos garantiza el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado a todos quienes habitamos en el territorio nacional ecuatoriano. La ley de hidrocarburos, en el artículo 39, permite al Estado ecuatoriano que autorice a las empresas operadoras cada año renovar esa, digamos, licencia para que puedan combustionar el gas residual. ¿Cuál es el gas residual? Es el gas que ya no se puede utilizar para nada y ya se aprovechó todo lo que era posible para generación energética, para licuación, sacando el betano, el butano, entre otros, ¿sí? Y que ya es un desecho en sí, que ya es una cantidad mínima, minúscula. Pero aquí no ocurre eso en el país. Aquí no ocurre eso en el país. El gas que se quema en los mecheros, en los 447 mecheros, es un gas netamente aprovechable, que tiene enormes cantidades de riqueza que están allí, y que sea ventearlo o sea quemar los mecheros es un gran derroche de nuestros recursos económicos. O sea, el Estado ecuatoriano está importando gas y gasta cada año cerca de 800 millones de dólares importando gas. Y aquí se quema por lo menos la mitad de ese gas en los más de 400 mecheros que tenemos. O sea, hay un derroche económico del Estado ecuatoriano y que no aprovecha adecuadamente este tipo de cosas. Y las otras consecuencias, por ejemplo, el material particulado que se genera en los mecheros por esa combustión incompleta, ¿sí? Todo el dióxido de carbono que se emite, que afectan o contribuye al calentamiento global. Para que tengamos una referencia, solamente eliminando los mecheros estaríamos cumpliendo por lo menos con el 24% del Acuerdo de París como Estado ecuatoriano, ¿sí? Pero obviamente eso aquí no se hace. Aquí priman los intereses económicos de las empresas que importan gas y se sacrifica mucho más la vida nuestra. Entonces, dejo clarísimo que sí se puede aprovechar el gas de forma adecuada y técnica, que no es verdad que si no hay mecheros no hay producción petrolera. Sí hay producción petrolera tranquilamente, pero lo deberían hacer más responsablemente. El problema es que no hay voluntad política para hacerlo y que priman o se impone interés económico sobre interés nacional y sobre todo de la gente de la Amazonía ecuatoriana. Muchas gracias, Pablo. Quizás, Alexandra, quisieras dar un comentario complementario también a... No, ya Pablo dijo todo sobre lo del gas. Perfecto. Entonces, para cerrar, quisiera pedir a los panelistas que cierren su tema con 5 minutos, pero también respondiendo a esta pregunta. Ante la nueva intención del régimen en el sector de hidrocarburos, ¿cuáles serían los desafíos para las organizaciones sociales de pueblos y nacionalidades y también para la sociedad civil en general para lograr contener los impactos que se derivan de la profundización de la agenda extractiva en la Amazonía? Entonces, Alex, si puedes tú iniciar, tienes 5 minutos. Perfecto. Sí, efectivamente, yo quiero recordar cómo este año en el proceso electoral que se vio claramente que la forma de votar de la población ecuatoriana fue bastante en el sentido de tomar en cuenta las propuestas electorales que habían en función de cuidar el medio ambiente, en función de cuidar el agua, en función de no permitir, por ejemplo, la minería. O sea, tenía un alta conciencia ambiental el electorado en la primera ronda, y creo que eso fue lo que hizo que el presidente actual, cuando estaba en campaña, se comprometiera a no hacer la minería, se comprometiera en hacer una consulta por el Yasuní, se comprometiera en descarbonizar la economía, un montón de cosas, ¿no? Y yo creo que eso hay que tomar mucho en cuenta en este momento, que la población ecuatoriana está con esa conciencia. Y todo esto, todas esas políticas, toda esta forma de gobernar a través de decretos, de esta manera tan nefasta para el país, con consecuencias nefastas, no va a poder tener resultados porque la población se ha pronunciado por unas propuestas más ecologistas. Entonces, el tener una política realmente ecologista no es solamente cambiarle el nombre
al Ministerio del Ambiente y ponerle de ambiente, agua y transición ecológica. No es solamente estar en palabras, sino tomar ya acciones hacia una transición, dar ya primeros pasos a una transición del Ecuador o a un Ecuador postpetrolero. Eso es lo que tenemos que hacer y eso tendría que empezar primero por no ampliar la frontera petrolera. O sea, todo lo contrario de lo que está haciendo el actual gobierno. Y el actual gobierno está haciendo todas estas cosas en contra, como digo, de lo que ya se pronunció el país. Entonces, creo que si es que el gobierno no rectifica, si es que el gobierno no cambia esta forma de concebir que lo único que hay que hacer es sacar más dinero de donde sea y no tomar en cuenta todos los demás aspectos, creo que va a haber una crisis mucho peor y una crisis social también y muchas protestas y manifestaciones de las personas. Entonces, porque ya se han pronunciado, ya han dicho que no quieren en sus territorios que se destruya sus territorios y sus culturas, como ya ha pasado en el norte de la Amazonía. Entonces, creo que es necesario ponerse, digamos, de acuerdo con la población para ver cómo empezamos una transición energética, cómo empezamos a construir un Ecuador postpetrolero, que esa es la vía que necesitamos para poder salvar al país. Gracias. Muchísimas gracias, Alex. Pablo, tienes 5 minutos, pero también justo nos llegó una pregunta que está dirigida a ti, que quizás puedes también contestarla dentro de tu cierre, que plantean volver al CIAD y firmar un TLC con Estados Unidos es una combinación tóxica para el caso de los afectados por Chevron. Bueno, sí, a ver, empiezo por la pregunta última. Primero, la cuestión del CIAD y los TLCs que se firman ahora no afectan jurídicamente al caso Chevron porque la norma como tal no es retroactiva. Y estos instrumentos, digamos, se aplicarían para lo venidero. Es más la política hacia adelante como tal, ¿no? Entonces no afectan esto jurídicamente hablando. Sin embargo, sí, digo, o sea, lo penoso del Estado ecuatoriano, lo penoso es que han pagado tantos miles de millones en arbitrajes y no aprendemos la lección. Seguimos haciendo lo mismo y cada vez peor, ¿sí? Entonces sí es un problema grave en el cual está clarísimo. Creo que la política del señor Lazo está clarísima. Cuando antes del mes de haber asumido el poder, dispone el retorno del Ecuador al CIAD. Luego viene este decreto 95, ¿sí? Toda la parte de los arbitrajes que se han ido generando. Entonces, uno ve la política, está clarísimo que es garantizar impunidad a las transnacionales con el discurso de que eso atrae inversión extranjera. Le invitamos, lean el informe Caitiza, que se darán cuenta que ningún TBI, con ningún estado de esos que firmó el TBI con Ecuador, se ha incrementado la inversión extranjera en el país. Entonces, es totalmente falso. Garantizan impunidad sacrificando derechos. Y en ese marco también decirlo, que en nuestro marco constitucional se establece con claridad meridiana que se imponen los derechos humanos hacia los derechos económicos, que no se puede sacrificar la vida humana, el agua, la salud, el ambiente, los pueblos indígenas, la cultura, por intereses meramente económicos. Pero aquí se hace todo lo contrario, se va remando contra el marco constitucional, se pone por encima el interés económico y se deja de lado los intereses o derechos humanos, derechos ambientales de pueblos indígenas, campesinos, entre otros. Entonces, ante esa realidad que uno ve la política gubernamental, ¿a dónde va? ¿Dónde se enfatiza en este caso? Sí, creo que nos corresponde a nosotros, como sociedad civil organizada y no organizada. Primero, mirarnos de frente. Yo creo que es un gran error también de nuestra sociedad organizada, distintos colectivos sociales que tenemos en el país, que a veces por cualquier mínimo interés particular nos tenemos fraccionando. Señores, la política pública gubernamental hoy nos obliga a actuar de frente inmediatamente. No podemos esperar más. Tenemos que actuar rápidamente, caso contrario, nuestros derechos serán totalmente aniquilados en los próximos meses frente a la actividad petrolera. Los pueblos indígenas y campesinos del país, de la Amazonía principalmente, requieren ese trabajo colectivo, ese apoyo solidario de todo el país.
Insisto, no se puede esperar más, no se puede esperar más. Hay una agresión real, evidente, que sufrimos acá. Le corresponde, en primer lugar, actuar a la Asamblea Nacional de fiscalizar, de llamar a comparecencia, de ser posible hasta juicios políticos, autoridades, ministerios o incluso la Procuraduría, por no cumplir con su rol constitucional. Entonces, si esa Asamblea fraccionada no lo hace, nos toca a nosotros como colectivos hacerlo y actuar rápidamente. Pero insisto, no podemos esperar más. Tenemos que actuar colectiva y rápidamente. Caso contrario, mañana sí será muy tarde. Muchísimas gracias, Pablo. Pedro, tu cierre, por favor, y también como que nos comentes cuál crees que son los desafíos para la sociedad civil y las organizaciones ante este encrudecimiento del extractivismo. Bueno, primero quisiera reforzar lo que que decían los anteriores panelistas sobre el extractivismo, ¿no? Creo que los más de 50 años de extracción petrolera no han beneficiado al Ecuador, sino han hecho todo lo contrario. El Ecuador se encuentra más, las zonas afectadas se encuentran más endeudadas, más empobrecidas y totalmente destruidas. La explotación petrolera ha provocado contaminación de agua, suelos, aire, la pérdida de biodiversidad, etcétera. Ha provocado graves problemas de salud, principalmente incidencia de cáncer en las poblaciones, por ejemplo, justamente afectadas por el extractivismo. Y más allá de eso, una serie de problemas sociales en cuanto a las comunidades que pocas veces se hablan, ¿no? También decir que los comités científicos del mundo, más importantes del mundo, nos han dicho ya una y reiteradas ocasiones, y justamente acaban de volverlo a decir a través de las Naciones Unidas, que dejar el crudo bajo tierra es la única forma para evitar un colapso ecológico, ¿no? Lo vemos a diario en todo el mundo, como el aumento de desastres naturales, ¿no? Inundaciones, fuegos salvajes, etcétera, está destruyendo el planeta y afectando también a todas las personas, pero en especial a las más vulnerables, ¿no? Creo que es sumamente importante el rol que pueden cumplir las organizaciones sociales, ¿no? Como decía Pablo, creo que en este momento de esta, digamos, crisis social, ecológica, más allá de la pandemia, nos hacen regresar a ver a ese tejido social, regresar a ver a las organizaciones, empezar a trabajar conjuntamente para detener a este debacle neoliberal que está conformado por el gobierno, ¿no? Y que está atacando en todos los frentes, más allá del tema ecológico, a toda a la reproducción de la vida en general, ¿no? Entonces yo me quedaría con eso, ¿no? Creo que es sumamente importante que la sociedad civil se empiece a unir, empiece a trabajar organizadamente para detener estos intentos del gobierno de ir contra la reproducción de la vida. Muchísimas gracias, Pedro. Creo que es muy importante lo que han comentado los tres. Justamente es un elemento de generar conciencia ciudadana y también acciones coordinadas para poder contener todo este proceso. Es urgente, el mundo lo necesita, nosotros lo necesitamos, las comunidades, sobre todo de la Amazonía, lo necesitan. Y en ese sentido, quería recordar que este es el primer seminario o web que se tiene dentro de un ciclo de webinares que ha propuesto justamente Acción Ecológica, destacando la importancia de poder reconocer que necesitamos poner en debate todos estos temas. Y justamente esta semana existirán varios webinares. El 15 de septiembre habrá sobre el tema del decreto 151, que es el decreto minero que viabiliza en cambio ese otro sector extractivo del país. También vamos a tener uno el 16 de septiembre sobre arbitrajes y el derecho al agua, y el día 17 derechos o agronegocio. Entonces quisiera invitar a todos y todas que nos están viendo por este canal y también por Facebook, que nos acompañen en este ciclo de webinares, y también agradecerles mucho por haber participado en este espacio, también a las panelistas y a los panelistas. Con esto cerramos y los esperamos en los siguientes ciclos de conversación. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Gracias.